Jesús, te quiero preguntar por el papel de Felipe González, porque en estas Felipe está pidiendo elecciones ya. Y te quiero preguntar por Felipe González, porque además ha aparecido, ha dicho, mi candidato era y es Madina. Vean esto. Madina fue mi candidato. Es más, lo sigue siendo en mi corazón y en mi cabeza. El día en el que estalla la bomba que sacude al Partido Socialista y al Gobierno, Felipe González y Eduardo Madina, dos de los mayores críticos de Sánchez dentro de las filas socialistas, saltan a la palestra. Yo creo que hoy es un día para que hablen otros, que son los protagonistas de este día, y no este acto que debemos mantenerle la identidad. Usted también está implicado. Nada, muchas gracias. ¿Debería convocar elecciones? Gracias, ya está todo, ¿vale? Gracias. El protagonista sin duda era otro, este hombre. 500 páginas no se lee. ¿Pero qué le parece lo primero? El mismo que en los audios de la UCO pide falsear 2 papeletas en las primarias de los socialistas en 2014, donde Sánchez ganó precisamente a Madina. ¿Le implica directamente por sus primarias con Pedro Sánchez? Gracias. Así, sonriente aparece Felipe González para respaldar a la UCO. Pido el máximo respeto para la UCO. Y acordarse de Rubalcaba, palabras para el gobierno de coalición mediante. Y de Rúa, a pesar de que Rubalcaba se inventara lo del Frankenstein, ¿eh? No voy a hacer ninguna declaración más. ¿Le parecería que debería pedir elecciones como dijo ayer? Que 24 horas antes... ¿Parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. Pablo Iglesias veo que se ríe, no sé si igual es que le divierte Felipe González, pero Felipe González está, ojo, ahora mismo está diciendo algo así como yo llevaba razón, Pedro Sánchez saldría rana. Cargando de legitimidad a Madina. Yo creo que es difícil encontrar peor ayuda que la de Felipe González, que es uno de los responsables de las cloacas del Partido Socialista en el País Vasco, que en el marco de la llamada lucha antiterrorista tuvieron muchos, y es, digamos, el gran artífice de la primera ola de privatizaciones en España. Por cierto, que antes se hablaba de que no es generalizado el tema de las empresas del IBEX, pues me ha costado un minutito encontrar la lista. Las empresas que daban dinero al Partido Popular: SACIR, Vallehermoso, OHL, FCC, Constructora Hispánica, Sedesa, Mercadona, Acciona. Y el problema es que estas empresas no solamente compran políticos, compran periodistas para que no hablen mal de ellas y hablen bien de ellas. Estoy convencido de que ahora que todo el mundo habla de la regeneración, presenta mañana Podemos una iniciativa parlamentaria para prohibir la contratación pública de empresas que hayan financiado ilegalmente a partidos políticos, y el PSOE y el PP votan que no. Mucha regeneración, muchos valores progresistas, mucho rollo, pero cuando os toca combatir la corrupción de verdad, que es cortarle el grifo a los corruptores, entonces, igual que ayer, el PP y el PSOE votaron juntos para mantener el dinero del rearme frente a una iniciativa de Podemos y Bildu para revertir lo que se va a convertir en recortes en lo social para gastarlo en armamento. A Pablo Iglesias le encanta ganar las partidas. Yo insisto en que hay muchas empresas, es lamentable, pero no están las 35 del IBEX, y hay que ser rigurosos. Vivan no las empresas 35, que se presenten a las elecciones. Para desmentir bulos, vengan de donde vengan, hay que ser rigurosos. Jesús Maraña, el papel de Felipe González. Felipe González, ¿cómo le ves, Jesús? Bueno, a mí no, yo creo que no pueden sorprender ya las declaraciones de Felipe González, en este caso pidiendo elecciones anticipadas, posición en la que sabemos que están pues varones críticos como Paje o como el ex varón Aragonés Lambán, ¿no? Yo recordaría una cosa, o por lo menos si tuvieran que decidir dentro del PSOE sobre una renovación. Felipe González, respecto a sus candidatos, nunca ha acertado. Apostó por Almunia, perdió, ganó Borrell. Apostó por Bono, ganó Zapatero. Apostó por Madina, es verdad, en un proceso, no ganó. Apostó por Susana Díaz y ganó Pedro Sánchez. Es decir, la experiencia no es una categoría que sirva para todo cuando te equivocas una detrás de otra, ¿no? De manera que la autoridad, en ese sentido, de Felipe González es bastante escasa. Jesús Maraña, gracias por acompañarnos, porque además nos pide Paso Verifica, y queremos verificar, gracias Maraña, el hecho de, ojo con esto de las primarias, porque se está deslizando que las primarias estuvieron viciadas, fue trampa, absolutamente trampa. Se está diciendo que Sánchez robó las primarias. A ver, ¿qué se sabe de las primarias? Aparece en ese informe de la Guardia Civil que se dijo, ¿no? Mete 2 papeletas. Pero claro, de 2.000 a los miles de votos con los que gana Sánchez, ¿qué sabemos de las primarias a partir de ese informe y de lo que fueron las primarias? Porque se está diciendo Sánchez ganó con trampas, vició las primarias, las trampeó. María Navarro, verificamos qué pasó ahí en las primarias entonces.
Pues en la votación del 13 de julio de 2014, Pedro Sánchez gana las primarias, se impone en 12 comunidades autónomas con el 48,7% de los votos frente al 36,1% de Eduardo Madina y el 15% de José Antonio Pérez Tapias. En total, Sánchez logra 62.411 votos y estos son 16.000 más que su principal contrincante, Eduardo Madina. Donde arrasa es en Andalucía, la federación con más peso. Allí obtiene la tercera parte de los votos que le dan la victoria y consigue el 61% de los apoyos frente al 23% de Madina. Allí, en Andalucía, hay una diferencia de 12.000 papeletas. En Euskadi, la tierra de Madina, Sánchez gana con más de la mitad de los apoyos frente al 34,6% que obtuvo el diputado vasco. ¿Y qué ocurrió en Navarra, donde Cerdán era secretario de organización? Pues allí ganó Madina logrando el 49% de los votos, en concreto 602 frente a los 485 de Pedro Sánchez. En esas primarias de 2014 hay que recordar que Pedro Sánchez era el candidato contrario al aparato del partido. El aparato del partido, que estaba en ese momento liderado por Alfredo Pérez Rubalcaba, en fin, de agradable memoria para mí al menos, optó por Eduardo Madina. Le dijo, recordemos, Carme Chacón en aquel momento previamente había optado y el Comité Federal del Partido Socialista había aprobado un sistema de primarias abiertas a la francesa y a la italiana, quizás recordéis, Alfredo Pérez Rubalcaba, viendo el peligro que suponía Carme Chacón, dijo a Eduardo Madina, vamos a optar mejor por la idea de un militante, un voto. No dos, sino un militante, un voto. El resultado de eso fueron unas primarias en las que participó buena parte de la militancia, con interventores, con una pequeña campaña que cada uno de los candidatos sufragó, etcétera, etcétera, con el resultado conocido. De modo que decir que Pedro Sánchez ha robado las primarias es una barbaridad que yo no sé cómo se atreve el señor Tellado a decirlo. No hablemos luego de decir que robó el gobierno también, vamos, que es una cosa ya... La prueba la tienes que el propio Madina, cuando le dicen, ¿y va usted a impugnar? Por favor, no me... ¿Pero qué va a impugnar? Bueno, ojo a esto, porque cuando en España hay una coincidencia entre Felipe González, Aznar, Feijóo, Abascal, en decir que el gobierno tiene que caer, ¿qué está pasando cuando González y Aznar coinciden y los demás? Felipe González, Alfonso Guerra, Ayuso, Feijóo o Aznar. Cabeza fría, pero tensión vital máxima. Todos tienen algo en común. Convoque elecciones. Las queremos ya. Piden elecciones ya. Convocar elecciones e irse. Yo también considero que tiene que haber unas elecciones urgentemente. No lo descarto. José María Aznar también se suma a este llamamiento. Lo mejor que le podía pasar a España hoy es que se celebrasen unas elecciones. Y comparte esta opinión su máximo rival político. ¿Qué le parece que se adelantasen las elecciones? Me parecería bien. ¿Quién iba a pensar que los dos expresidentes... Váyase, señor González. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que a usted le hace. Se iban a poner de acuerdo en algo. Sintonizo más políticamente con Felipe González, sin duda ninguna. Hay gente que se asombra incluso que este señor y yo estemos juntos. Otro socialista que se une a la petición de elecciones es Alfonso Guerra. La oxigenación de la política pasa por las elecciones, sí pasa, independientemente de que... Sí pasa. Pero no es el único crítico con su partido. Yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Son las voces que piden un adelanto electoral. La pregunta ahora es, ¿se sumarán más nombres a esta lista? Vamos a ver, ¿qué está pasando cuando se produce esta coincidencia? Luis, Esther. Lo raro habría sido que saliera Felipe González y Paje y dijeran nuestro apoyo cerrado al presidente del gobierno del Partido Socialista. Es decir, que hace ya mucho tiempo que Felipe González se ha desmarcado completamente de cualquier cosa que tenga que ver con Pedro Sánchez. Hace años ya, o sea, no solamente, él apoyó, es cierto que apoyó a Madina, pero luego apoyó también a Sánchez. Hay que recordar que hubo algunos mítines en los que participaron juntos. Pero cuando se ve a esta gente alineada, y en el cuando se ve a esta gente alineada significa que ven. No, lo digo por lo siguiente. Sí. Y tú lo sabes perfectamente. Digamos que Sánchez llegó al poder en el Partido Socialista y hay poderes fácticos que no le apoyaron. Luego se arrimaron a él cuando tenía poder, pero algunos se están alejando. Y hablo, por ejemplo, del panorama mediático y de gente con mucho poder. Sí. Cuando se alinean todo esto, toda esta gente, es que vislumbran que puede caer Sánchez. Te prometo que yo no veo ningún lineamiento en este momento editorial, digamos, distinto de lo que había hace 2 semanas. Es decir, Felipe González lleva dándole estopa a Pedro Sánchez hasta el... Iglesias dice que no, pero quiero ir a Esther Iglesias. Venga, Esther Iglesias. Felipe González representa un partido socialista que no tiene nada que ver con el partido socialista de Pedro Sánchez. Absolutamente nada que ver, pero es la línea de Felipe González y de mucha gente que hoy por hoy están fuera del organigrama y de la estructura del partido.
España.